Muchísimas gracias por la invitación a todo el comité, especialmente al doctor Enrique Mendoza, ¿verdad? Estoy muy agradecida y bueno, es un honor estar aquí con ustedes para pues platicar un poquito de que efectivamente esta área de la neuropsicología y el COVID es nueva, como todo de 2 años para acá, ya casi 3. Pero no quiere decir que no podamos empezar, pues tratando de entenderla para poder empezar, pues a tratar, porque es todo un proceso, de pues intervenir y apoyar a todos aquellos niños y adolescentes que puedan estar teniendo dificultades causadas por COVID. Será mejor que empecemos a intentar entenderlo porque si no nos vamos a tardar y vamos a tener a muchos muchachos pues con problemas de aprendizaje, con problemas psicosociales, académicos, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar el tema. Entonces, yo siempre estoy hablando de este tema, es ya como más pues mi perspectiva después de todo lo que ha estado sucediendo, de que verdaderamente exageramos un poco con sobre todo la sociedad, no tanto los médicos, pero con que fueron asintomáticos los niños y no hay ningún problema, todo está muy bien. Yo creo que los síntomas neurológicos han sido infravalorados. Como que si no fue respiratorio, esto es asintomático, y de hecho a veces ni siquiera lo son de ese grado, ¿no? Pero de pronto se escucha por ahí, no, mi hijo fue asintomático, solamente perdió el olfato, ¿no? Mi hijo fue asintomático, pero está terriblemente irritable desde que le dio, ¿no? Lo he visto más apático, ha tenido trastornos del sueño, pero esto es asintomático. Entonces, bueno, obviamente nosotros sabemos que son síntomas y que debemos de ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces, pues hablaremos, yo no puedo dejar de hablar de lo neurológico, porque pues hablar de neuropsicológico tendríamos que ver las bases, ¿no? Como si fuera neurología funcional. Yo ya veo esto como parte de la historia. Es interesante este tema porque me parece que 2020 ya es antiguo, ¿no? O sea, es cuando empezábamos a tratar de entender, ahorita ya entendemos un poquito más, pues lo veo como si fuera histórico, como si fuera ya antiguo, pero quisiera enfocarme en que desde el año 2020 ya se entendía o se trataba de analizar situaciones y decían por ahí, o sea, ahorita lo que ya llaman brain fog y todo eso, antes se decían, oye, pues empezamos a encontrar evidencias que sugieren que sí puede penetrar el SARS-CoV-2 al sistema nervioso y que tal vez empiece a actuar de manera precoz o tardía para el deterioro cognitivo. Estábamos hablando de que nos interesaban mucho los adultos mayores, pero parece como que en el año 2020 estamos hablando del tema como si fuera nuevo, pero desde el año 2020, 2022, en el 20 ya empezaban a preguntarse, ¿no? También hablaban de que estaban sucediendo enfermedades neurológicas en cuadros encefalíticos en niños, meningitis, otros cuadros, ¿no? Entonces, les digo, no es nuevo, o sea, ya se trataba de saber que existían incluso algunas variantes que eran neuroinvasivas, que se propagaban, que afectaban al sistema axonal y que pues teníamos que ver a futuro que algo iba a suceder, ¿no? Y que podía llevar a la muerte neuronal. Entonces, les digo, 2020, en estudios experimentales, ¿no? Decían, sí se puede infectar o sí puede entrar en la barrera hematoencefálica, y hasta en cuestiones de niños se hablaba de las primeras crisis de convulsiones febriles. Entonces, me parece que allá van ya desde el 20, ¿no? Que esta situación eh, podría incluso hasta persistir, ¿no? Y se preguntaban, ¿se quedará un reservorio del virus en el cerebro? ¿Qué está sucediendo? Actualmente se supone que ya sabemos más y lo pongo en medio porque esa es la plática, no porque sea el más importante, todos son importantes, pero el impacto más allá del sistema respiratorio, pues un neurológico, pero lo que tenemos que ver, ¿por qué lo pongo en rosa, en medio?
es porque todo lo demás también afecta el sistema nervioso, o sea que si hay un detalle cardiovascular va a afectar al sistema nervioso de manera secundaria. Hasta los trastornos de coagulación, hay algunos perfiles neuropsicológicos, ¿no? De deterioro cognitivo. Los endocrinológicos terminarían afectando el sistema nervioso, los renales, pues obviamente si es algo multisistémico, entonces hasta lo gástrico, ya se ha estado relacionando bastante el sistema, o por ejemplo la microbiota humana con la neuropsicología, etcétera. Entonces, pues no podríamos decir que aunque de todos modos todavía no conocíamos o no entendíamos bien lo neurológico, no pudiera estar sucediendo algo. Esto es nada más para como mera imagen que nos puede ayudar a ver que ya en 2022, pues ya cuando están hablando de síntomas neurológicos, en revisiones, ¿no? Pues podemos observar que hay ya cantidad, estos son dos pedacitos de 4 hojas, ¿no? Todas las investigaciones ya se están basando en algunos de los síntomas que pueden tener neurológicos los pacientes y que no suena poquito. Y nada más con a simple vista, pues cada investigador, digo, obviamente ya sabemos que hay grupos controles pequeños, etcétera, pero cada quien empieza a tener como pues, sí, o sea, a encontrar, mejor dicho, síntomas o patrones, ¿no? No voy a hablar del tema así rápidamente porque si no llegamos mucho, pero bueno, a mí lo que me interesa mucho es hablar tanto de neuropsicología como incluso las secuelas neuropsiquiátricas. Lo digo porque en el paciente joven, en los chiquitos, en ocasiones no siempre se va a ver inicialmente un problema de atención, un problema de memoria, sino que empiezan primero, o sea, se empiezan a dar más, los padres empiezan a dar más cuenta que está irritable, que se pone agresivo, y pues por ahí también podemos tener los focos rojos, sí, los focos rojos. Entonces, claro, hay muchísimas investigaciones, pero en algunas de ellas encuentran, por ejemplo, en el Lancet, en un estudio encontraban hasta el 33% de su grupo con diagnósticos neurológicos y psiquiátricos después de 6 meses de haber sido diagnosticados con COVID. Entonces, y les digo, van desde un 10% hasta un 48% o más. Hay uno que encontró el 80%. Nos tenemos que poner a pensar que como estamos en pañales y estamos en esas investigaciones en el mundo, pues también tendremos que ir mejorando muchas variables, algunas las están controlando, por ejemplo, Grupo Control, que también fue, o sea, parte de la pandemia, que también estuvo en casa sin salir con todo el estrés y el paciente con COVID, ¿no? O sea, es decir, ambos diagnosticados, pero digo, con diagnóstico o simplemente que estuvieron pues realmente recluidos en casa, ¿no? Y hay muchas variables que no tuvieran trastornos del sueño previos, trastornos de aprendizaje, pero aún así, después del COVID, el porcentaje no es como para dejar de preocuparnos. Entonces, como les digo, desde el 2020 ya empezábamos a ver cómo es posible que le haga daño al sistema nervioso central, y en ese tiempo, y es interesante porque ahorita ya leí después más, ¿verdad? Pero en ese tiempo era como que no sabemos, y había aquí antes en unas diapositivas que vi en otro lugar, pues que era lo que decían, ha de ser más probable esto, ha de ser menos probable esto, y creo que se estaban equivocando, decían, es probable que vaya por la vía hematógena, que entre por las células endoteliales y por ahí pase por la barrera hematoencefálica para llegar a afectar el virus al cerebro, y otros decían, por el bulbo, por el trigémino, tal vez sea menos probable, pues parece que es más probable, pero bueno, eh, usa macrófagos para entrar al sistema nervioso central, el virus, y produce ya efectos inflamatorios, proinflamatorios y daño neuronal. Ahorita nada más vamos a platicar, sobre todo, digo, yo no sé qué tanto han visto, porque bueno, en ocasiones, algunos ya lo sabrán, qué pena si ya lo saben, pero lo voy a platicar. Pues ahí empezó todo, ¿no? Tiene anosmia, ¿no? Y no pasa nada, es un síntoma aislado. Pero bueno, anosmia significaba que estaba diseminándose el virus por el bulbo o el tracto olfatorio que empezaba por la lámina cribosa y se iba directo, bien bonito, camino derecho hacia el sistema nervioso central, ¿no?
Entonces, ese síntoma nos tendría que haber dado un foco rojo de tenemos que, esperemos, ¿no? Que no haya un deterioro cognitivo o algunos síntomas, otros síntomas neurológicos y neuropsiquiátricos, porque pues, es obvio que ya tenemos un problema. Entonces, esa mucosa tenía receptores de una enzima convertida a angiotensina y que el virus entraba por ahí, se iba directamente a afectar algunos receptores, como los ácidos, que en realidad, pues, lo sabemos, se relacionan con oligodendrocitos, neuronas, microglía, ¿no? Entonces, el detalle es que, pues, era la manera en que entraba al sistema nervioso central, se expresaba una cascada de citocinas, o se expresa, mejor dicho, y ahí empezaba todo el detalle, ¿no? Entonces, el sistema, bueno, esta cascada proinflamatoria tenía relación a que empezaran pues a secretarse o a trabajar, bueno, en realidad que pasar toda la cascada de citocinas y estuvieras las interleucinas 6, la 7, la 17, la 8, el factor de necrosis tumoral alfa empiece a trabajar, ¿no? Los interferones, y entonces todo esto implica problemas neurológicos, problemas neurocognitivos, todo, ¿no? Neuropsiquiátricos y demás. Así literalmente la cascada inflamatoria es tan grande que por más el trabajo o la lucha que se esté haciendo dentro, pues parece que no podría ser tan equilibrada. Sí, sí es preocupante, y yo les voy a platicar que me platica mi esposo y otras personas que están lejos de la salud y la salud mental, y quisiera hacer esta pequeña, o platicarles un poco de esto, que las personas no entienden que es un factor inflamatorio y de verdad creen que se inflama algo, así como se me inflama la piel. Entonces, de verdad estamos mucha psicoeducación, platicarles con peras y manzanas a los pacientes qué está pasando, porque a veces por eso lo toman tan nada a pecho. A lo mejor algunos ingenieros han escuchado, sí, se inflama. Sí he escuchado de que es una cascada inflamatoria, pero ellos como que pues ya se quita mañana, no hay problema, como cualquier cosa. Entonces, sabemos que no le vamos a explicar esto, pero también podemos como que tratar de platicar con sus palabras que va más allá y que esto podría llegar a ser como, pues, un problema, ¿no? Más grave de lo que parece. Entonces, toda esta situación de la cascada inflamatoria, las citocinas y demás, pues obviamente llega a alterar la neurotransmisión, a la parte GABAérgica, y la dopamina empieza a disminuir. También afecta a glucocorticoides y con ello otras vías como la N-metilaspartato, que por cierto crea proliferación de microglía, y esta a su vez afecta al eje hipotalámico hipofisiario adrenal, y con eso así se va dando un sinfín de procesos fisiológicos, obviamente, que llegan a provocar fallos incluso en la melatonina, o disminución, mejor dicho, serotonina y demás. Entonces, si nos ponemos a pensar, ya no tenemos que estará como que pues recordando o relacionando algunos trastornos neurológicos, neuropsicológicos y neuropsiquiátricos relacionados, ¿no? Entonces, de ahí, pues estamos viendo más allá. Entonces, si nos ponemos a pensar, todo esto puede suceder. Yo no puedo hablar nada más de adolescentes porque también no hay mucha información, pero lo tenemos que saber en general, ¿no? Lo que nos compete para adolescencia sería entender qué puede suceder con nuestros pacientes, tener un ojo clínico, tratar de tenerlo para entender si el paciente podría estar presentando esto, y pues obviamente enviarlo con los especialistas, ¿no? El psiquiatra, el neuropediatra, el neuropsicólogo infantil o neuropsicólogo en general, pues porque ahorita vamos a ver que podríamos estar teniendo. Entonces, como les dije, suena bastante arrollador, ¿no? Y extremadamente, pues, preocupante que de verdad algunos llegaran a encontrar hasta el 91% de los pacientes con alguna manifestación neurológica, otros 10 y todo eso.
Y la verdad es que creo que cuando escucho 40 y tantos% eran las poblaciones con mayor cantidad de población, o sea, como que poblaciones pequeñas son los extremos, y cuando veía unos 30 y tantos, 40 y tantos, estábamos hablando de poblaciones de 1,500 muchachos, etcétera, menores de 18 años. Y lo interesante también es el porcentaje tan alto que luego algunos encuentran con pacientes con por lo menos un síntoma neuropsiquiátrico. A mí me impacta cuando he leído y sigo leyendo que cuestión neurológica, neuropsicológicamente, los pacientes después del coronavirus, y esto es general, creo que no es tan pediátrico el asunto, pero tenían manifestaciones neuropsicológicas similares o peores que las personas con cáncer que recibieron quimio y radio. Y existen las alteraciones neuropsicológicas después de pacientes en quimio y radio, de haber tenido que pasar por ello, y encontraban que se parecía, e incluso a veces era peor, porque el paciente con cáncer se recuperaba más rápido neuropsicológicamente de lo que le hacía el paciente que post-COVID. Entonces, esto es importante destacar. Entonces, les digo, a veces encontraban, los porcentajes a veces sí se relacionaban con los hospitalizados y demás, que también de pronto hacíamos menos a todos aquellos jóvenes que terminaban hospitalizados, la cantidad, nosotros no, pero la sociedad sí. Entonces, hay mucha investigación ya un poquito más reciente, de qué está sucediendo, qué manifestaciones tienen, y pues grupos un poco más grandes, ¿no? En general, entonces, la cascada inflamatoria, eh, esto, pues realmente tendríamos que como que considerar, o que ya entendemos la cascada inflamatoria, pero al fin y al cabo tenemos que observar o enfocarnos en que de verdad vamos a encontrar pacientes con déficit de atención, problemas ejecutivos, que a lo mejor no terminan sus tareas, que tienen problemas de control de impulsos, o el control inhibitorio que afecta la atención después del COVID y que no habían tenido manifestaciones previas de ningún tipo. O sea, realmente después del COVID yo no me puedo volver a concentrar. Y hay que tener muy claro, algunos preguntarían, ¿y se relaciona con la fatiga? No, de hecho, muy pocos, por decir que no nada más aquí, sino hasta en otras enfermedades, como la misma esclerosis múltiple autoinmune, no relaciona la fatiga con el deterioro cognitivo, es aparte, ¿no? O sea, no es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A mí me han tocado casos de pacientes, por ejemplo, de 16 años de edad, en donde padres de familia dicen, era un amor de muchacho, nunca se metía en problemas, después del COVID asintomático, se puso agresivo, irritable, responde, no está contento, aparece apático, ya no quiere hacer nada, ¿no? Entonces, sí, es muy claro, y hacemos la historia clínica, el paciente inicia después de haber tenido COVID, y ahorita vamos a ver que es, pues completamente, puede ser asintomático y va a aparecer. Yo nada más les digo que platiquen con sus pacientes, traten de encontrar, comprendan qué está sucediendo, porque algunos también, algunos familiares o papás dicen, ay, no pasa nada, luego se le quita, ¿no? O sea, sí trae problemas de atención, pero no lo voy a llevar con el neuropsicólogo, él va a mejorar, yo le ayudo, ¿no? Entonces también hay que explicarles qué sucede y por qué a lo mejor sí necesitarían acudir con sus especialistas, ¿no? Entonces, pongo información así nada más, pero en realidad es eh, algo, o sea, yo creo que es importante destacar, desde el 2020 hay mucha información, y creo que nosotros en México no estamos formados como población, ¿no? De pronto de la parte neurológica, y entonces creo que es muy importante enfocarnos que hay que hacer algo, ¿no? Entonces, nos preguntan mucho, ¿y las alteraciones neuropsicológicas podrían diferenciarse del paciente que estuvo hospitalizado severo con el COVID leve? Hasta el momento no, todavía no encontramos diferencias grandes, o sea, el paciente con trastornos de atención lo puede tener, haya sido leve, medio moderado o severo. O sea, al fin y al cabo, estamos hablando de jóvenes, ¿no? Pero también de adultos. Entonces, la cascada inflamatoria fue parecida.
se ha investigado, ya tenemos más investigación sobre estudiantes, secuelas. También es importante destacar, supongo que alguien se estará preguntando, bueno, ¿y será también el confinamiento? Claro que lo es, pero también se han tratado de hacer esos grupos controles de confinado. Y por ejemplo, en este caso, en esta investigación, y no encontraban diferencias, o sea, bueno, perdón, significativas entre COVID, pero sí con que confinado produce problemas, pero no tantos en porcentajes también en prevalencia. Eh, no vamos a negar que no voy a hablar del tema porque no llegamos mucho y que eso ya se empezó a hablar de todos los trastornos que podían suceder en los muchachos que estuvieron confinados, efectivamente. Pero pareciera que algunos de ellos al mejorarlos, o sea, decir, no todo es un diagnóstico neuropsicológico, perdón, psiquiátrico, neuropsiquiátrico. Algunos pasaron por el proceso, estaban tristes, más ansiosos, pero en cuanto empezaron a disminuir el confinamiento, entonces empezaron a relajarse un poco más y no todos tuvieron una secuela cognitiva como tal. En este caso, la prevalencia de las secuelas cognitivas después del COVID sí se ve más. Entonces, bueno, áreas susceptibles que nos están provocando problemas, que el COVID o el SARS-CoV-2 nos está causando muchos problemas, afecta el lóbulo temporal y aquí tiene que ver también conducta y memoria y demás. Entonces, el hipocampo, imagínense, el cerebelo, que recuerden, bueno, no nada más tiene relación con la parte de coordinación, sino también con vías frontocerebelosas que tienen que ver con atención. Entonces, pues procesos atencionales y demás también pueden ser, etcétera, ¿no? Si tiene que ver con el cuerpo calloso, pues imagínense la conexión entre hemisferios, entonces puede también incluso disminuir la velocidad de acceso a la información, que sería la bradipsiquia y demás, o hasta evocación de palabras, etcétera. Entonces, si estas alteraciones, de hecho, esto se vio en un congreso de neurología el año pasado, creo, sí, ya va a cumplir un año. Ellos se decían a sí mismos, si ustedes llegan a ver en la imagen este tipo de alteraciones, deberían ya empezar a pensar que estamos viendo al COVID-19. Entonces está fuerte, me parece. Vean alteraciones de esto y podríamos creer que estamos viendo al COVID en la neuroimagen. Todo esto también, ¿no? Corteza motora, el cíngulo que tiene que ver con funciones ejecutivas, control inhibitorio. También han encontrado en áreas susceptibles como a los ganglios basales. Por ahí no sé si voy a alcanzar a decirlo, pero rápidamente, ¿no? Que esto no lo puedo decir abiertamente porque he encontrado poca investigación al respecto, pero se han estado viendo algunos casos de muchachos que inician con el síndrome como si de inicio rápido, temprano, de rasgos de TOC, ¿no? Después del COVID hay casos muy interesantes, donde de la nada el niño empieza ya a tener sus rasgos muy obsesivos, no nada más en el lavado de manos, que digamos, eso está muy controversial, pero también había uno de los pacientes que empezaba a tener que poner sus agujetas de los zapatos perfectamente alineadas antes de dormir y empezaban con otros síndromes, con tics faciales, tics guturales después del COVID, muchachos de 12 y 13 años aproximadamente, los que vi. No vi tantos, pero se preguntaban que empezaban a tener el síndrome de pandas enfrente de nosotros, PANS también, sustancia negra, el tallo cerebral, que por cierto, casi en toda la población de todas las edades se muestra bradipsiquia. Entonces, han encontrado por ahí tantas lesiones, eso ya más como medio, adultos jóvenes, adultos, ¿no? Hay lesiones de sustancia blanca que se parece a la esclerosis múltiple, pues pseudoesclerosis múltiple, y bueno, un halo inflamatorio, no puedo seguir hablando porque si no nos quita mucho tiempo y no llego a a mi objetivo, y cómo voy. Hoy tengo 5 minutos, ahí se me fue. Entonces, bueno, ya no puedo seguir, pero más o menos tenemos neuroimagen. ¿Y qué está pasando entonces? Pues es que tenemos que ver que en general en la población las manifestaciones neuropsiquiátricas serían disfunción cognitiva, ya tómenlo como un porcentaje alto de probabilidades,
apatía, alteraciones del estado de ánimo, todo esto que realmente no se encontraba previo a haber tenido COVID. Insomnio, ansiedad, depresión, conductas suicidas, pero sobre todo era ideación y conductas suicidas. En adultos el consumo de sustancias más alto, incluso hasta delirios. En adolescentes, desgraciadamente, me pareció grave el asunto. Hasta 1 de cada 4 van a presentar irritabilidad, ansiedad, depresión de inicio, insomnio o somnolencia, apatía. La calidad de sueño diferente, es decir, sienten que se despiertan y no descansaron, o bien se despiertan más temprano, el brain fog, de no se pueden concentrar, cambios de humor, pero lo más interesante es que lo más obvio es la ansiedad, la irritabilidad y los rasgos de depresión. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y es un ciclo vicioso, porque si están durmiendo mal, luego van a tener síntomas de irritabilidad. Lo tenemos que investigar más, pero esto está sucediendo después del COVID e investigación reciente lo encuentra, ¿no? Bueno, lo que puse a un ladito, pues ya llegó hasta incluso algunos a considerar la posibilidad de que la anorexia estuviera subiendo de número de casos, el pandas, delirios y demás, pero eso no está muy comprobado, entonces pues lo puse de otro color. Entonces, ¿qué manifestaciones neuropsicológicas hay? Les digo, fallas de memoria, olvidos, empiezan a tener muchos problemas de concentración, no se pueden concentrar o no pueden alternar la atención, así que si estoy concentrado y me hablas, ya me perdí. Empiezo a sentir que, o bueno, empiezan a sentir, porque estamos hablando de más adolescentes, pues dificultad para pensar rápido, para organizarse en sus actividades, se empiezan a volver muy desorganizados, fallas en accesar, se ponen a estudiar, pero de pronto cuando tienen que recordar las cosas en un examen no pueden recordarlo, etc. Entonces, pues ahí les digo, apenas estamos en eso, en entender el deterioro cognitivo, pero no quiere decir que no lo estemos viendo, que en algunas investigaciones desde el 2020 ya encontraban un porcentaje de quienes estaban desatentos, dice ejecutivos, después del alta decir que sí fueron hospitalizados, pero en verdad el detalle es que se ha encontrado que rinden igual de mal, o sea, hasta el momento, tenemos poco tiempo en esto, ¿verdad? Hasta el momento que rinden casi igual los hospitalizados que los que tuvieron COVID leve. Entonces, rinden peor a las pruebas en muchos rangos de edad. Entonces, pues incluso después de la infección, problemas de memoria a largo plazo, ¿sí? Dos minutos, Laura. Muy bien. Todo eso está fallando, les digo, atención, o sea, suena, pero es atención visual, atención auditiva, atención sostenida, como les digo, eso de desorganizarse, empiezan a tener dificultades para resolver un problema, tomar decisiones, analizar o hacer análisis lógico. Todo esto puede estar sucediendo, fluidez verbal, la flexibilidad cognitiva, por eso luego de pronto andan hasta incluso más irritables, porque de pronto no pueden entender dos cosas. ¿Por qué pasa algo si no fue como se les ocurrió inicialmente a ellos? Entonces, el punto es si llegan simplemente pues tendríamos que buscar la manera de hacer preguntas a los papás, a los familiares y decirle, ¿ha encontrado diferente a su hijo? ¿Cómo le va en la escuela? Es más, ¿cómo le va en la escuela? ¿Se pelea más? ¿Está más irritable? No sé, a diferencia de en otras ocasiones, hace la tarea, se organiza y a lo mejor por ahí empezamos a tener información que nos pueda decir si el niño, el muchacho tendría que ir con neuropsicólogo. Yo les recomendaría neuropsicólogo primero. Si nosotros vemos rasgos neuropsiquiátricos, lo mandamos con el psiquiatra, ¿no? Para no andar con que vaya con todos. O el neuropsiquiatra también lo puede ver, ¿verdad? En este caso, psiquiatra, pero acudan, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto y saber que se puede mejorar. No hay poca investigación en rehabilitación sí, se puede decir rehabilitación, pero lo importante que tienen que saber es que independientemente del cuadro etiológico, si la persona tiene problemas de atención, lo vamos a trabajar. Así que no necesitamos tanta investigación
de la causa del problema de atención o de memoria para poder mejorar. Claro, el pronóstico podría variar, pero por lo pronto tenemos técnicas para mejorar este tipo de funciones, las funciones neuropsicológicas, y Estamos en tiempo, Laura. sí, evitemos consecuencias a futuro, ¿no? De la vida, la calidad de vida de los muchachos. Ya. Gracias, doctor.